Ustedes van a ver la pantalla partida, a mi lado lo van a ver lejos de aquí, pero muy cerca desde el corazón y desde la admiración al doctor Pablo Scapelato, que es médico infectólogo del Hospital Santoyani y además un destacado miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Nosotros, como periodistas, creemos que también tenemos un aporte para hacer frente a la pandemia. El primero, bueno, el ejemplo, ¿no? Podría haber venido Pablo al piso de Marcado por Expertos, de Adelantando las Noticias, pero preferimos que no lo hiciera. Preferimos colaborar también a nuestra manera con un poco desalojar el ambiente de posibilidades de contagio. Y el segundo, acaso más importante, combatir esto que la Organización Mundial de la Salud llamó la infodemia, la irresponsabilidad al momento de comunicar, esa tentación periodística por ir siempre a la tragedia y al miedo y al pánico que en realidad enferma más que cualquier virus. Pablo, gracias por recibirnos esta mañana, te mandamos un abrazo desde aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bien, muy bien, Pablo. Mira, en primer lugar quería aprovechar tu experiencia y tu capacidad didáctica para que le expliques a nuestros televidentes por qué hay que ocuparse del coronavirus, pero no caer ante la tentación del miedo, el pánico. Bueno, la pregunta es compleja para la respuesta, pero vamos a tratar de comprenderlo del siguiente modo. El coronavirus es un virus que la humanidad no conoce, que hemos empezado a conocer en estos últimos 2-3 meses. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que nos ocurre con cualquier otra enfermedad, nadie está protegido, nadie tiene defensas, nadie tiene anticuerpos. Por lo que toda la humanidad es susceptible a este virus. Este virus, además, se desparrama de persona en persona. Y esto nos pone ante un escenario de un virus que se puede desparramar bastante rápidamente y que absolutamente todas las personas pueden enfermar. Esto a priori parece un escenario horrible, pero a la vez tenemos que entender que esta es una enfermedad en la que el 80% de las personas es una enfermedad tonta, una enfermedad pava. Es un resfrío con un poquito más, un poquito menos de fiebre, es un dolor de garganta con un poquito más, un poquito menos de fiebre. Si bien esto es así en la mayor parte de la gente, en algunas personas, en la minoría de las personas, puede ser una enfermedad grave. Tenemos claramente identificado quién es esa minoría de personas. Sabemos que puede ser una enfermedad grave en la gente que tiene fundamentalmente en los adultos mayores, en la gente más grande. La mortalidad en la gente joven es bajísima, muchísimo menos del 1% en los menores de 30 años, pero puede llegar a ser hasta del 18% en los mayores de 80. Es por eso que tenemos que proteger fundamentalmente a este grupo, a esta población. Por lo tanto, entonces, este escenario nos pone ante una enfermedad que se puede desparramar rápidamente, que muy rápidamente muchos de nosotros podamos enfermarnos, pero que es grave solo en una población en particular. Si yo pienso en una enfermedad que se puede desparramar muy rápido, pienso en una enfermedad que puede rápidamente saturar los servicios de salud. Ese es el motivo por el cual tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos para que esta enfermedad, en lugar de enfermar a todos de golpe, nos vaya enfermando despacito. Nos vaya enfermando despacito y deje lugar en los servicios de salud para la persona que se dio una piña con la moto o que tiene un problema de apendicitis o que va a tener familia. Muy clarito, Pablo. Te contacto con mi compañero Walter Brown, que también te está escuchando y viendo. Walter. Sí, ¿qué tal, doctor? La consulta tiene que ver con precisamente los modos de contagio, ¿no? Hay mucha desinformación al respecto, hay muchos temores de la sociedad respecto de cómo se pueden contagiar esta enfermedad. El gobierno avanzó primero por pedirle a que los niños, que la gente con mayor riesgo permanezca en sus casas. Aquellos que no pueden permanecer porque tienen que trabajar para generar su ingreso,
todavía tienen ciertos temores de compartir el transporte público, por ejemplo. ¿Qué precauciones hay que tener o cuáles son en realidad las formas de contagio reales a las cuales hay que tener mayor precaución para, bueno, precisamente para no padecer la enfermedad? Bien, este virus, y está buenísimo poder reforzar la idea, contacta por contacto directo. Digamos, el virus no se mueve si yo no me muevo. Yo escupo el virus, si se me permite la forma de expresarme, yo escupo el virus con mi tos, yo escupo el virus con mi estornudo. Y ese virus, porque se mueve en unas gotitas muy grandes, cae antes del metro. Esto quiere decir, yo no contagio a nadie que esté más allá de 1 metro. Yo contagio entonces si le toso en la cara, si le estornudo en la cara a una persona, yo contagio a través de mis manos, yo contagio a través de mis besos, yo contagio a través de mi contacto físico y yo contagio por las gotitas que pudieran caer en algunas superficies. Yo tosí y esto cayó arriba de un escritorio, yo tosí y esto cayó arriba de una baranda, quien va a poner la mano posteriormente allí se lleva el virus puesto, se lo lleva en la mano y cuando se vaya a tocar la cara, cuando se vaya a rascar la nariz, cuando se vaya a rascar el ojo, ahí se contagia. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender la importancia de las medidas de prevención. Ese es el motivo por el cual tenemos que lavarnos las manos muy frecuentemente. Ese es el motivo por el cual tenemos que higienizar las superficies muy frecuentemente. Y ese es el motivo por el cual estamos llamados a quedarnos en casa, si no tenemos algún motivo absolutamente necesario de movilizarnos. Porque esa es la forma en la que nos vamos a contagiar o si lo tenemos, en la que lo vamos a transmitir. Si yo me quedo en casa, el virus no se mueve. Estamos en contacto con el doctor Pablo Scapelato, médico infectólogo del Hospital Santoyani, pero esta pregunta, Pablo, va a ser como miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, porque por privilegios del trabajo yo conozco la trastienda de toda la programación sanitaria detrás del coronavirus que se da en el Ministerio en interconsulta permanente con las sociedades científicas. Pablo, ¿quiénes son los que se sientan en una mesa a decidir las medidas que se toman? ¿Un grupo de personas muy minúsculo o hay un consenso amplio desde el rigor, el conocimiento y la evidencia científica? No, la verdad es que tanto desde el punto de vista cuando uno mira lo que está ocurriendo a nivel del gobierno nacional, como lo que uno ve en los gobiernos provinciales o incluso en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno ve una clase dirigencial, un grupo dirigencial de política sanitaria que recibe el consejo y el asesoramiento de infinidad de entidades científicas de alto nivel, incluso de los profesionales que están trabajando. Así que, a priori, yo creo, estoy convencido, que las decisiones que se van tomando son las que van resultando más razonables para cada momento. Todos los gobiernos, en sus diferentes estratos, convocan a profesionales, entre ellos de la SADI, para preguntar, o sea, para decir ustedes qué opinan. O sea, las sociedades científicas tienen voz y voto en las decisiones. Sí, a mí me toca conocer de costado no, pero no participo activamente, pero me toca conocer lo que se hace en la interacción con el gobierno nacional y sí me toca tener alguna idea de lo que se hace mucho más profunda, de lo que se hace en la interacción con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que son todas instancias donde se tiene, como vos bien dijiste, opinión y se discuten las medidas. Walter. Sí, doctor, quería saber si precisamente se han disparado las consultas a partir de toda esta información que empieza a correr, más allá de que los casos no sean mayoritarios aquí en nuestro país, y si es necesario tener una precaución especial con aquellas personas mayores de edad que suelen ir a atenderse a los centros hospitalarios y que hoy en esta circunstancia se les está aconsejando no movilizarse tanto de sus casas. Sí, es buena la pregunta. Yo te tengo que decir, yo tengo muchísimas menos consultas en la puerta del consultorio y el WhatsApp que explota de pacientes que me hacen preguntas. Y periodístico. Así que, y periodístico también, pero no, estamos hablando de los pacientes en este punto, digamos, tengo un montón de consultas de pacientes a través del WhatsApp y el consultorio tiene menos gente.
La verdad es que es aconsejable que, digamos, hay que regular este equilibrio entre la necesidad de consulta y la necesidad de no amucharnos, no agruparnos. Sin duda, la gente mayor tiene que tratar de no salir de sus domicilios, quedarse en casa, tener el vínculo social mínimo, y esto incluye trámites como ir al médico. Si yo esas cosas las puedo posponer, si esto es para un control rutinario, debo tratar de hacerlo, debo tratar de posponerlo. Pablo, y a propósito de tu Perdón, experiencia en el sistema... Sí. perdón un segundito, porque esto tiene que ver no con nada fuera de lo común, digamos, fuera de lo que dijimos. Esto tiene que ver con, insisto en esto, tratar de no juntar, tratar de no amontonarnos, tratar de no estar en lugares donde alguien me tose, donde yo le toso a otro, donde estas cosas se perpetúan. Te quería decir, Pablo, con tu vasta experiencia en el sistema de salud y ahí en la trinchera, contémosle a nuestros televidentes que Pablo está en este momento en el hospital, nos concede valiosísimos minutos, pero en el lugar de laburo, ahí, palmo a palmo con el paciente. Porque nosotros como periodistas, trabajando con la SADE, y Pablo, vos lo sabrás, intentamos hasta no hace mucho concientizar con el tema del dengue y el sarampión, y no nos fue muy bien por esta cosa de que la tragedia atrae tanto que como el dengue parece que no hace nada y el sarampión parece que tampoco, y sin embargo la situación sanitaria con esas dos enfermedades requiere a lo mejor casi tanta atención como el coronavirus. A ver, ¿qué tanta atención merece cada uno? Es algo que yo no estoy seguro de poder definirlo. Creo que todas esas entidades que estamos hablando merecen muchísima atención. Creo que la posibilidad del coronavirus de saturar los servicios de salud más allá de la gravedad individual es lo que nos demanda, digo, de la gravedad individual que es bajita, pero insisto, la posibilidad de saturar los servicios de salud es lo que nos demanda esta enorme atención. Ahora bien, también creo yo que esta situación que estamos viviendo, en la cual se nos demanda conciencia social, debiera ser extrapolada a otras situaciones de la salud pública. El dengue no se mejora, la situación del dengue no se mejora si yo no admito, digamos, si yo no compro la idea de que yo tengo una obligación social de descacharrar. Porque el Estado no puede meterse en mi casa y porque las fumigaciones no son eficaces para eliminar el dengue. Lo único que yo puedo hacer es eliminar los lugares donde el mosquito se reproduce. Del mismo modo, lo único que puedo hacer con sarampión es vacunarnos. Así que también la importancia social, esto es, digamos, es un punto que emerge en cada uno de estos problemas de salud. Digamos, los grupos antivacunas, independientemente de su falta de asidero en cuanto a las recomendaciones que hacen, digamos, hacen recomendaciones sin ningún tipo de asidero técnico, más allá de eso, producen un enorme problema social. La irresponsabilidad para con el otro, del que aconseja no vacunar en una enfermedad con sarampión, es enorme, es monstruosa, es cuasi delictiva en mi criterio. Walter. Sí, doctor, nosotros en la Argentina tenemos por lo menos dos frases conocidas respecto del servicio de salud, ¿no? Sabemos que tenemos de los mejores profesionales del mundo, que son requeridos en todo el mundo cada vez que hay alguna necesidad, alguna emergencia. Pero también sabemos, por todas las veces que hemos escuchado los reclamos, que los servicios sanitarios en Argentina carecen de insumos en muchas ocasiones, que las infraestructuras no son las adecuadas. ¿Cómo se encuentra hoy la infraestructura sanitaria de nuestro país ante una emergencia como esta? Y se encuentra preparándose para que valga la redundancia. La verdad es que existen déficits, pero hay enormes esfuerzos de todos los actores en volcar, y en los actores políticos también, en volcar los medios necesarios para tratar de capear esta crisis del mejor modo. Y en ese punto es donde nos encontramos. Quería regresar, Pablo, sobre esto que decías. ¿Qué charlan entre ustedes allí en el Santoyani o cuando se juntan en SADI? ¿Qué charlan sobre este miedo de decir, che, mirá que si se ponen todos de acuerdo en venir a la guardia, no hay Dios que nos salve? Y la verdad que es un tema también compatibilizar esa idea con el miedo que el personal de salud también tiene. Digamos,
los medios tienen la capacidad incluso de vulnerar de algún modo el conocimiento técnico que los que no estamos dedicados específicamente a la atención de las enfermedades infecciosas, es más endeble en el punto de las enfermedades infecciosas. Entonces, uno se encuentra en el hospital con que la evidencia que uno puede demostrar se ve continuamente bombardeada por lo que los medios dicen de algún modo y el personal de salud, o por la forma en la que los medios lo muestran, con lo que muchas veces el personal de salud tiene miedos que no son razonables. La verdad es que también tenemos que luchar contra eso. El personal de salud somos personas que estamos expuestas a esta enfermedad como a muchas otras, tenemos modos para cuidarnos, pero ciertamente tenemos más riesgo. No, pero tenemos esta obligación social. Así que la verdad es que cómo el personal de salud está enfrentándose a esta crisis y a este problema particularmente, y la forma en la que nos cuidamos es un motivo de charla continua. Sí, doctor, mencionaba en el comienzo de la charla que muchas veces la posibilidad de que el coronavirus se presente se va a expresar de manera muy simple, ¿no? Con un resfrío, con alguna circunstancia no tan grave. Y nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que, bueno, nos duele un poco la cabeza, tomamos un ibuprofeno, seguimos hacia adelante, seguimos trabajando. ¿Hay que cambiar ese tipo de hábitos ante esta circunstancia? ¿Hay que evitar el consumo rápido del ibuprofeno, por ejemplo, y buscar una atención médica adecuada? La verdad que es una excelente pregunta. Yo no puedo contestarte en modo general porque la realidad sanitaria nos va dando indicaciones, nos va haciendo dar indicaciones que van siendo variables a lo largo del. Durante la epidemia, digamos, cuando la pandemia de gripe a lo mejor ustedes se acuerdan, tuvimos una primera instancia donde le decíamos a todo el mundo, vengan todos al hospital porque nos era muy importante conocer qué tanta circulación había y porque los sistemas de salud daban abasto. En un punto, en un determinado momento, el mensaje cambió totalmente y empezó a ser, si vos tenés una forma leve, quedate en tu casa y empezá a venir al hospital si te pasan estas cosas que son más graves. En este punto, la verdad es que la sugerencia es hoy, si tenés digamos, elementos que nos hagan pensar, o que te hagan pensar que podés ser sospechoso, llama al 107 o al número que en cada una de las jurisdicciones se ponga y trata de sacarte las dudas desde un triage inicial, desde un aconsejamiento inicial. Cosa de tratar de descomprimir los servicios de salud que además son un lugar donde todas estas enfermedades respiratorias circulan. Así que no dudemos en llamar a esos números que los sistemas de salud nos están poniendo para evacuar estas consultas iniciales. La última, Pablo, después nos quedaremos con Walter viendo las aristas económicas de esta enfermedad, pero a propósito de automedicarse, otra de las cosas que los infectólogos tienen muy en boga y lamentablemente postergadas ahora por la necesaria atención que hay que darle al coronavirus, es el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Estas cosas que apenas nos duele un poquito la cabeza y tenemos un poquito de mocos, vamos a la farmacia y casi como que de venta libre tomamos antibióticos sin receta médica, sin cumplir el tiempo que hay que tomarlo y hacemos realmente un verdadero desastre en el tema sanitario. Sí, la verdad es que yo, digamos, tocaste mi núcleo de interés habitual, ¿no? Que es el uso de antibióticos. La Organización Mundial de la Salud entiende que para el año 2050, falta muy poquito, la resistencia a los antibióticos va a ser la primera causa de muerte en el mundo. Así que me parece que es un enorme problema de salud y el uso de los antibióticos indiscriminados, la utilización por autoprescripción o por automedicación de antibióticos es un enorme problema que tenemos que encarar como país. Ahora bien, me parece que situaciones como esta, y ahora estoy hablando del coronavirus, nos están enrostrando el rol que cada uno de nosotros tenemos en la sociedad más allá de nosotros. Digamos, tomamos alguna cosa porque a mí me parece, hacemos tal cosa porque yo creo, y me parece que
la crisis que estamos viviendo en función del coronavirus debiera estar, además, educándonos en cuanto a que tenemos que allanarnos algunos consejos independientemente de nuestra voluntad o de nuestra creencia, porque hay bienes por encima del bien propio que deben estar tutelados. Eso es el bien general. En este punto, sin dudas, la automedicación, fundamentalmente con antibióticos, es una conducta que debiéramos hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de desterrarlo. Pablo, entre estos deberes está el deber periodístico de, como yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, ustedes curan a la gente, nosotros las enfermamos, así que gracias por tu tiempo. Sabemos, me consta que estás dejando a lado tus obligaciones por un ratito para atendernos, estás donando tu tiempo para que la sociedad sea mejor, no solamente cuando te pones el guardapolvo, sino también cuando haces estas cosas, porque nos obligas a nosotros a hacer periodismo decente, que es algo que a veces nos cuesta y mucho. Gracias, Pablo Scapelato, por estar aquí. Abrazo grande, muchas gracias a vos. Bueno, ustedes no se vayan porque, Walter, ahora nos toca hablar del poderoso caballero Don Dinero, que, ajeno a todas las pestes, sigue su camino sin que nadie lo detenga. Así es, y bastante complicado es. Una pausa y regresamos.